nuestras rutas, pero también es importante entender lo que va a pasar ya a partir de marzo con los beneficios estatales, con lo que está pasando con la entrega del ex denominado bono marzo, lo que está pasando con la nueva ficha actualizada también, todo eso y más, lo queremos conversar a continuación. Por supuesto, para eso nos acompaña Seremi de Bienes Nacionales. Ay, mire cómo lo estaba presentando, se da cuenta, pues modo marzo, me pegó a mí también. Seremi de Desarrollo Social y Familia, Edson Díaz, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Lo estaba cambiando de cartera. ¿Está cambiando de cartera? No, estamos bien ahí en Desarrollo Social. Están al ladito. Usted está contenta. Lo que pasa es que están al ladito físicamente. Físicamente sí, claro, somos vecinos. Con desarrollo social, y por eso que estábamos uniendo esos dos temas, porque es importante, Seremi, dar cuenta de lo que pasa a partir de marzo, porque no solamente está la realidad de la vuelta a clase, el término de vacaciones, sino que también todos los beneficios estatales que se van reactivando, que hay que ir actualizando, y hay una nueva ficha también a propósito de la modernización del sistema. Efectivamente, como bien decía Camila y Luis, estamos hoy día en la segunda cuota del aporte familiar permanente ex bono marzo, que va a beneficiar en la región del Biobío al orden de casi 85.000 familias, y eso es muy importante porque estamos llegando finalmente a los hogares. Y este aporte familiar permanente ha tenido, por cierto, reajuste respecto de la realidad, ¿verdad?, de cómo se va enfrentando año a año. Hoy ya estamos hablando casi de 65.000 pesos, 64.000 y fracción por carga familiar, y eso es muy importante. Las familias que son potenciales beneficiarios de este beneficio son las familias que hoy día tienen el subsidio único familiar, que reciben asignación familiar y que también son parte del programa Seguridad y Oportunidades, que son finalmente quienes por el registro social de hogares, que vamos a ver de la cartera del registro social de hogares, potencialmente son los que tienen los mayores niveles de beneficio. Por tanto, hacemos el llamado también a que las personas que no recibieron el aporte familiar permanente en el primer pago, que fue el 17 de febrero, puedan revisar hoy día desde ya su pago, porque pueden ser parte del segundo grupo. Son 3 grupos de pago. Se pagó el primero el 17 de febrero, el segundo el día de hoy, y el tercero debiera ser del orden del 15 de marzo. Por ende, entonces, Seremi, ¿el aporte familiar permanente es un beneficio al cual no se postula? No es postulable, es automático en relación a lo que vamos a ver ahora, que es el registro social de hogares y también los otros beneficios, las otras circunstancias que tienen como familia. ¿Y es un pago único? Porque como son 3 fechas, quizás hay alguien que dirá, oiga, pero no me pagaron la del 17 de febrero, me pagaron solo la de hoy. No, es un solo pago. Es un solo pago y en realidad se exporta en este caso al grupo familiar, por tanto es por carga familiar. Y ese es uno de los beneficios a los cuales podemos optar como ciudadanos de este país, pero todo es base a esto. El registro social de hogares. Aquí nace ya el derecho que podemos tener o no de algún aporte o beneficio estatal. El registro social de hogares es la puerta de entrada a todos los beneficios del Estado. A cualquier cosa que yo quiera postular, a cualquier cosa que yo quiera acceder como beneficio estatal, sea un bono, sea alguna postulación, algún beneficio, cualquiera sea, siempre voy a tener que contar con el registro social de hogares. Hoy día, de cada 10 personas, 9 tienen el registro social de hogares. Eso fue por la pandemia, ¿no? Es por la pandemia. Casi 18 millones de hogares hoy día están, 18 millones de personas ya están catastradas, y en la región del Biobío más de 1.200.000 personas tienen el registro social de hogares, y eso es muy importante porque eso va a permitir que accedan a beneficios. Por ejemplo, a propósito que comienza el año escolar y también las universidades, el FUAS, ¿verdad?, que siempre es motivo de consulta a nosotros, ahí ya va a estar reflejado en este registro social de hogares. ¿Y cuál es la distinción de esto? Es que esta semana presentamos la nueva cartola del registro social de hogares para que sea mucho más amigable y yo conozca como persona, como usuario, cuáles son las diferencias que tiene este registro social de hogares o cómo se comporta en este caso respecto a la realidad familiar. Porque voy a tener también, por ejemplo, los potenciales beneficios, y eso es una novedad importante. Los potenciales ¿Como resultado? Como resultado. Antes de entrar en el detalle, Seremi, que no se nos pase, ¿cómo se paga el aporte familiar permanente? ¿Se hace un depósito, una transferencia? Y para quienes no lo recibieron ni el 17 de febrero pasado, ni hoy, que no haya esa angustia porque viene otra fecha de pago. Efectivamente, se paga directamente en las cuentas RUT de cada una de las personas. Quienes no tengan cuenta RUT tienen un valevista asociado a su RUT que pueden cobrar en el Banco Estado directamente con su carnet de identidad. Pero principalmente las personas se pagan directamente a través de la cuenta RUT. Así que ese es el mecanismo. Nadie los va a llamar,
nadie le va a avisar, No hay porque mensaje, no hay pinche mensaje, aquí. nada. O sea, puede acceder a la aplicación del banco y automáticamente aparece ahí el link y dice aporte familiar permanente ex bono marzo. Y el tercer y último grupo entonces lo va a recibir el 17 de marzo. 17 de marzo, Para que es la otra fecha. Si usted no lo ha recibido todavía, Calmación. espere, y si no lo recibe el 17 de marzo, ya le vamos a preguntar mecanismos también para poder... Ahí hay motivos de consulta directamente en aportefamiliar.cl. Ahí automáticamente sale un link de reclamos si es que alguien creía que tener la potencialidad para poder recibirlo y no lo recibió. Porque Perfecto. eso puede pasar, perdón, de personas que lo recibieron el año pasado y este año tal vez no. Porque Puede pasar. Sí, puede pasar porque se va actualizando el registro permanentemente. Por ejemplo, se recibe por asignación familiar para menores de 18 años. Si en el grupo familiar ya no hay un menor de 18 años porque el niño ya dejó de... O sea, tenía 17 y cumplió 18, finalmente no recibe la asignación familiar. Exacto. Bueno, ahora vamos con los cambios que se hicieron en la ficha, o más bien el registro social de hogares. Seremi, ¿qué cambió? ¿Qué no cambió? ¿Qué se mantuvo? Primero, indicar que no cambian los tramos. Los tramos se mantienen y por tanto es una actualización solamente del formato de la entrega de la información. La forma. La forma, no es el fondo. Ok. El fondo, o sea, si yo tenía el 40% más vulnerable hace un mes atrás y hoy día reviso y tengo el 40% más vulnerable, es porque finalmente no hay ningún cambio sustantivo en la entrega de la información. Entonces lo que cambia ahora es la forma de presentar la cartola para que sea mucho más amigable y para que además indique por qué tengo yo el tramo que tengo. Y eso es súper importante porque adicionalmente a eso, según la condición de mi grupo familiar, aquí abajito va a decir con los apoyos que yo puedo contar con desde el Estado. Esa Esta es es buena, una ¿eh? familia de 4 personas, ¿cierto? Que están dentro del tramo del 40% más vulnerable. Este es el Efectivamente. ejemplo que usted nos trajo hoy. Hay 4 personas, 2 de ellas menores de 18 años, por ende hay 2 adultos. Efectivamente. ¿Cierto? Entonces, y además de eso, nos señala. Es súper importante esta gráfica porque así lo va a recibir la persona. Primero señalar que arriba está el nombre y está la dirección. Y es súper importante, ahí el ejemplo dice Santiago, pero la dirección va a estar actualizada y voy a recibir los beneficios según mi residencia. Por tanto, es muy importante tener esos datos actualizados. Lo segundo es la información que considera importante la cartola. Como bien señalaba Camila, ¿verdad? Las personas que conforman el grupo familiar y después de eso la individualización del grupo familiar. Por tanto, aquí está la individualización. Entonces, la relación de las 4 personas va a estar también reflejada, ¿verdad?, en la individualización. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces... ¿qué nos dicen? Nos dicen, no, lo que pasa es que yo estaba casado, me separé y ¿por qué todavía mi marido sigue apareciendo en la cartola? Entonces es importante y ahí ya se despeja esa duda. Esa es la primera duda, que antes se entregaba solamente el tramo. Entonces no tenía más antecedentes, como que yo quedaba ahí con la complicación de no saber qué es lo que estaba reflejando la cartola. Y hoy día ya voy a saber, por ejemplo, que tengo 4 personas en el grupo familiar, que 2 son menores de 18 años y aquí está la individualización además del grupo familiar. Y si alguna de estas personas tiene alguna condición especial, por ejemplo, discapacidad, dependencia, invalidez o necesidad educativa especial, que antes tampoco yo sabía si es que tenía ese rango. Por ejemplo, tenía un hijo que tenía una necesidad educativa especial y eso no estaba reflejado en la cartola. Hoy día va a estar reflejado en la cartola, voy a saber, por ejemplo, y automáticamente, donde dice los apoyos que puedo potencialmente recibir del Estado, me va a indicar si es que tengo acceso, por ejemplo, a alguna ayuda técnica, si puedo inscribirme como cuidadora, si puedo acceder, por ejemplo, al subsidio único familiar. Y eso es súper importante porque, claro, esa información no estaba antes, teníamos que ir a cada uno de los servicios o cada uno de los seremias a buscar si es que somos beneficiarios o no. O sea, aquí ya nos va a arrojar inmediatamente cómo, a través de nuestro tramo, podemos acceder a esos beneficios. Tal cual. Y además de eso, tiene la variante de que tiene un código QR. Por tanto, voy a poder acceder inmediatamente y hacer el link de manera directa entre el código QR y el beneficio potencial al que puedo acceder. Entonces, eso también acorta la brecha en este día, en esta brecha ya más digital quizás, porque hoy día cada día está más familiarizado el código QR. Cuando uno va a un restaurante, a cualquier parte, el código QR está actualizado. Entonces, es importante tener esta herramienta. Pero también existe, nosotros como ministerio tenemos convenio con las 33 comunas de la región del Biobío y por tanto tenemos oficinas presenciales del Registro Social de Hogares en todas las municipalidades. En todos los municipios de la región del Biobío tenemos una oficina presencial si es que alguien quiere hacer una consulta ya de fondo respecto de por qué tiene tal o cual variante, digamos. ¿Más de una persona dentro del grupo familiar puede tener el registro social de hogares? Si hay 2 adultos, ¿pueden los 2 tener su propio registro? No, si viven dentro de la misma, del mismo hogar y viven con el mismo presupuesto familiar en materia de alimentación, entonces van a tener un solo registro social de hogares. Perfecto. Pero sí puede existir la posibilidad de que dentro de una misma casa
existan dos grupos familiares, porque consignan, por ejemplo, con presupuestos distintos. Entonces, muchas veces hay una persona que está llegada en el grupo familiar en la parte trasera de la vivienda, ahí se consideran dos registros sociales de hogares. Perfecto. Ahora, vamos al detalle de los ingresos de las personas que conforman el hogar. Acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Una familia de 4 personas, donde hay un menor de 18 años y 2 adultos mayores de Así 60. Es. O sea, entendemos solo una persona adulta, ¿no? Mayor de 18, pero menor de 60 años. Y aquí va a estar reflejada. Exactamente. Y acá tenemos aparece como entonces, jefe de hogar, digamos. Aparece como sí, jefe de hogar. la jefa de hogar aquí en este caso es María José Mayorga. Pero Sí. acá tenemos el ejemplo de los ingresos de las personas que conforman el hogar. Por concepto de trabajo. Aquí se engloba todas las personas que trabajan en el grupo familiar, ¿cierto? Todas las personas que trabajan en el grupo familiar y que generan ingresos autónomos, Ok. que son los ingresos por la fuerza del trabajo, Tanto dependientes como independientes. dependientes como independientes. Ya, acá tenemos entonces un estimado de que esta persona que trabaja gana entre 215 y 265 mil pesos, Lo que está ¿no? ahí reflejado es el promedio del grupo, de lo que percibe el grupo familiar. De lo que Claro, el percibe. del De tramo. lo que percibe el tramo completo. Por tanto, ahí nosotros podríamos entender que esta persona recibe un ingreso aproximado de 800 mil pesos y si se divide per cápita, entonces nos tiene en promedio 215 O sea, mil no pesos está en por familia. específico, no se pregunta específico cuánto se gana en esa casa, sino que por tramos. El tramo general. Entonces, esta persona, que es la persona adulta, debe estar hoy día percibiendo un ingreso en promedio de 800 mil pesos, porque Claro, si porque se lo divide multiplicamos cápita, por cuatro. 4, ¿cierto? Y en el caso de la pensión o jubilación, tenemos entre 375 y 455 porque son 2 personas las que reciben jubilación. Así es. Y además, una de esas personas, que no se alcanza a ver aquí la lámina, tiene una discapacidad. Por ende, debe recibir su... Por tanto, ahí también tiene que recibir un subsidio por discapacidad. Y abajo también- aparece y está dentro de las reflejado, opciones. está Claro. reflejado dentro de las opciones. Ahora, ¿cómo se cruza esta información? Particularmente la de los ingresos. Entendiendo que, claro, que estamos hablando de los ingresos formales, como decía Camila, ya sea por contrato o como por boleta, pero hay personas que, sabemos, hoy día están informales y de todas maneras tienen ingresos. ¿Cómo se cruza esta información? Hoy día todos los datos que cuenta el Registro Social de Hogares son principalmente a través de fuentes de información que ya el Estado ha dado cuenta. Por ejemplo, automáticamente esto se cruza con los datos del Servicio de Impuesto Interno, con los datos del Registro Civil, con los datos de la Tesorería. Si yo, por ejemplo, tengo una vivienda asociada a mi RUT, automáticamente esto va a estar reflejado acá. ¿En qué factores influyen en el tramo de tu hogar? O sea, no hay cómo engañar al... No hay, porque antes, ¿qué es lo que pasaba? Con la ficha de protección social, la gran parte de la fuente de información era declarativa. Hoy día, con el Registro Social de Hogar y con todas las actualizaciones, lo que está sucediendo es que finalmente la gran mayoría de las informaciones son administrativas y por tanto solamente tiene que ver con cruce de datos. Quiero volver al ejemplo solamente porque se me puede quedar un tema muy importante. Como hay una persona con discapacidad, lo que nos indica automáticamente en quienes conforman tu grupo familiar es que además hay una cuidadora, si se puede ver allá. Ok, sí. Entonces de hecho, automáticamente... ¿Qué María pasa si la José jefa de hogar, claro? Mayorga es cuidadora. Es cuidadora. Entonces, automáticamente, ahí ¿qué beneficios puede optar? Le dice el subsidio de discapacidad para menores de 18 años, el subsidio familiar, pero además de eso, a todas las políticas del Chile Cuida. Entonces, automáticamente ya me arroja potencialmente los beneficios. Y esa es una variante tremendamente importante porque finalmente estoy accediendo de manera mucho más clara y precisa a la información y ya voy a tener la posibilidad de conocer, por ejemplo, si tenía un bien raíz alto, de valor alto o muy alto, si tengo un vehículo, si el establecimiento educacional donde estudia mi hijo tiene también un alto costo, porque eso determina factores de vulnerabilidad. Y también si, por ejemplo, hay alto o muy alto ingreso del padre, madre, fuera del hogar. Y eso es súper importante, porque ¿qué es lo que pasaba en el sistema y en la realidad? Y se da mucho también en el tema cuando uno postula a las becas. Se eliminaba al padre del grupo familiar como para que el grupo familiar quedara en mayor situación de vulnerabilidad. Pero lo formal se iba viviendo en el domicilio. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que finalmente, si no hay un antecedente adicional, por ejemplo, como un registro de deudor de pensión de alimentos, entonces se entiende que ese padre sigue aportando al grupo familiar. Porque si no hay una demanda de por medio, ¿verdad? Entonces se entiende que ese padre sigue aportando al grupo. Importante ese proceso también legal para aquellas personas que están con ese problema, digamos, para iniciar todo esto y que aparezcan en el sistema como deudores o que deben dar pensiones. Pero aquí también preguntarle, porque hay obviamente una gran cantidad de personas extranjeras en nuestro país y ellos quieren recibir algún tipo de beneficio. En este caso, si es que no tienen RUT, ¿no podrían llenar esta ficha? No se puede, porque este cartola y el registro social de hogares está pensado para quienes tienen residencia en el país. Lo que sí se permite hoy día es la complementariedad
y se pueden ingresar niños que nacieron en Chile, que tienen RUT chileno, pero que tienen padres en situación irregular. Los niños sí se pueden ingresar a un registro social de hogares y eso es una variante que se trabajó durante el año 2024 y ahí en este caso queda el registro social de hogares asociado solamente al niño. Ese niño entonces es sujeto de beneficios estatales en caso de cumplir con los requerimientos. Ahora, Seremi, volviendo un poquito a lo que usted mencionaba respecto del listado de deudor de pensiones, esa es una tarea de la cartera de Desarrollo Social y Familia. ¿La administración de este Registro Nacional de Deudores de Pensión? No, la base de antecedentes que nosotros nos incorporan es base del registro civil, base de los distintos ministerios. Nosotros lo que hacemos es administrar la información, pero quienes informan, en este caso el Ministerio de Justicia, es el registro civil, son otras fuentes de información. ¿A ustedes les llega el flujo de información, entonces hay un cruce ahí? Efectivamente, toda la información que está acá es un cruce de datos del registro civil, del Servicio de Impuesto Interno, de los distintos ministerios. Bueno, ahí hay una deuda pendiente todavía porque hay personas que están dentro de la lista de deudores y les están entregando de todas maneras licencias de conducir. Hay una investigación que se está llevando a cabo con respecto a ese cruce de información. Efectivamente. En los municipios, claro, licencia de conducir solo en los municipios. De hecho, la última normativa respecto de esa materia implicaba que no se pueden renovar las contratas, por ejemplo, de los funcionarios públicos que tienen pensiones o deuda en pensión de alimentos. Y eso es súper importante porque va cortando la brecha, ¿verdad? Y va obligando finalmente a que las personas que tienen este tipo de deuda puedan hacerse cargo de manera responsable de una realidad que involucra a principalmente niños y niñas. Y es importante hacer esa aclaración respecto de, bueno, aquí existe el cruce de información. Lamentablemente los municipios al parecer no tienen ese sistema de cruce de información que es tan necesario, pero no le compete a su cartera a Seremi. Pero debieran tenerlo. Para hacer la observación también que hay varias temáticas a propósito de aquello, pero en este caso sí está funcionando esa cruce de información. Después, ¿cómo? Además de ese cruce de información, tiene que ir personal del municipio, entendiendo que antes de la pandemia era así. Llenábamos la ficha, enviaban a una persona del municipio para ver que todo estuviese de acuerdo a lo que se dijo. Para la pandemia se eliminó. ¿Cómo funciona ahora? Hoy día, como son la principal fuente de información los ministerios, no es necesario que vaya una persona a ratificar al domicilio. Ahora, cuando existen observaciones, cuando existen algunas dudas, sí acude un personal del municipio, que es un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Son 250 personas, funcionarios públicos aproximadamente, entre los distintos municipios de la región y el Ministerio de Desarrollo Social, que ya están capacitados en esta materia. Nosotros ya los capacitamos. Antiguamente se preguntaba qué tipo de suelo tenían las viviendas. ¿Eso influye dentro de la vulneración o aparecer en un porcentaje más bajo? Todo dato influye porque va a depender de en qué lugar físico esté la vivienda, en qué nivel de accesos tenga. Por ejemplo, es muy distinto vivir en la comunidad de Cauñicú, por ejemplo, en Alto Biobío, a que vivir en el centro de Concepción. Por tanto, va a tener que ver necesariamente también con el nivel de acceso que tenga, al nivel de acceso a establecimientos educacionales, a la salud, al transporte público. Eso también determina factores de vulnerabilidad. Bueno, Seremi, finalmente, ¿dónde podemos actualizar o llenar por primera vez nuestro registro social de hogares? 3 vías. En www.registrosocial.gov.cl es la vía online, también de manera presencial en cada uno de los municipios de la región, y también tenemos hoy día un call center que es el 800-104-777 y ahí también van a poder acceder tanto a información de registro social de hogares como a los otros beneficios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No hay ni un mensaje, ni un WhatsApp, ni un correo electrónico, pinche aquí, ingrese aquí para aclararlo. No hay link, la información está en las páginas oficiales solamente del Ministerio. Edson Díaz, Seremi de Desarrollo Social y Familia, aquí en la región del Biobío. Gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Vamos con todo en este mes de marzo y claro, queremos revisar lo que dice meteorología para el día de hoy, particularmente con esta sensación cuando salimos de casa de